Buenas, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con la clase 19, parte 2. En esta clase vamos a ver SAS, que es un lenguaje que compila a CSS, que nos permite hacer más cosas que las que podríamos hacer con CSS. Y vamos a ver el concepto de toolchain, que es la cadena de herramientas que vamos a usar para llevar el software que producimos en nuestra máquina a un estado aceptable para sistemas de producción. Nosotros ya venimos usando varias de estas herramientas, simplemente que todavía no las llamamos toolchain, porque por lo general no las usamos todas en conjunto, pero ahora que introducimos algo como SAS, vamos a ver que hay muchos pasos que nosotros tenemos que hacer para que nuestros sistemas estén en producción y cada una de esas partes son lo que componen el toolchain, ¿sí? Por ejemplo, tenemos npm, que instala las dependencias, Babel, que transpila JavaScript nuevo a JavaScript viejo, puede llegar a ser parte de nuestro toolchain si quisiéramos. HTTP Server puede ser parte de nuestro toolchain también, porque es lo que usamos para desarrollar. Así que bueno, lo vamos a ver en profundidad cuando terminemos de ver SAS. Bueno, arrancando con SAS. SAS, acá les dejo el sitio web y les dejo un plugin para VS Code para que tengan autocomplete. SAS se autodefine como CSS con superpoderes, ¿sí? SAS, las siglas son hojas de estilo sintácticamente asombrosas, ¿sí? Y SAS es un preprocesador de CSS, ¿sí? La diferencia con un transpilador es ninguna, ¿ok? En este caso SAS también es un transpilador que agarra SAS o SCSS y lo convierte a CSS. Yo les hago la diferencia entre estos dos lenguajes porque SCSS es lo que nosotros vamos a escribir, que es el que se parece más a CSS, y SAS es un poquito distinto, nosotros no lo vamos a ver, pero bueno, si quieren chusmear la sintaxis pueden entrar al sitio web y mirarlo, ¿sí? Un programador reconocido en este espacio, les dejo acá el link a su perfil de CSS Tricks. Bien, vamos a empezar a ver algunos ejemplos de cómo usar SAS. Lo primero es que cuando salió SAS, trajo el concepto de variables que no existían en CSS antes. Ahora sí existen, y también existe la forma de hacer cálculos con CSS, pero cuando SAS salió, introdujo estos conceptos, introdujo el concepto de variables y el concepto de poder hacer cálculos. Entonces, eso a la comunidad de desarrolladores le gustó mucho porque obviamente era un feature que le estaba faltando a CSS, ¿sí? De agarrar y decir, bueno, la verdad, tengo una variable que se llama tamaño contenedor 500 píxeles, entonces digo, este div tiene de width tamaño contenedor y este otro div tiene de width tamaño contenedor dividido 2. Entonces ya con cambiar solamente el variable de el valor de una variable podíamos modificar todo nuestro layout, ¿sí? Por lo general las variables se usan para cosas como colores primarios, secundarios, etc. ¿Sí? Bien, una cosita más que no agregué acá, pero que es importante saberlo. Por lo general, todos los frameworks conocidos como Bootstrap o Bulma o Tailwind, ustedes pueden usar SAS para pasarle opciones de configuración a través de estas variables y generar un CSS que sea acorde a sus necesidades, ¿sí? O sea, SAS lo que hace es que estos frameworks sean un poco más flexibles. Así que eso ténganlo en cuenta si lo quieren investigar un poco más. Bueno, vamos a empezar a ver realmente cómo usarlo. Para usar SAS hay que compilarlo. También podemos hacer un watch, que un watch es observar los cambios, observar archivos para ver si hay cambios. Y si hay cambios, entonces que recompile. ¿Ok? Entonces vamos a ver la forma bien básica de usar SAS. Que esto se los explico porque de paso les explico algunas cositas de la consola muy básicas. Pero entonces yo voy a venir acá. Acá tengo mi archivo de SAS que es SAS barra index.scss. Entonces yo ejecuto. Ustedes saben cuando ejecutan algún programa que expone algún ejecutable, lo hace dentro de la carpetita de Node Modules, que es donde ustedes guardan todos los paquetes que instalan. Dentro de eso hay una carpeta llamada .bin y ahí están todos los ejecutables de los paquetes que ustedes instalaron, ¿sí? Si exponen alguno. En este caso SAS sí lo hace, entonces ustedes pueden llamar a, compilar este SAS. Vamos a mirar un segundito la estructura mientras yo ejecuto esto.
Acá estoy declarando dos variables, donde declaro que mi color es amarillo y el background color es black. Fíjense que acá no uso strings, ¿sí? Porque en SAS nosotros usamos directamente los valores tal cual los usaríamos en CSS. Si yo quisiera que declarar lo que sea font size, yo directamente pongo 16 píxeles, ¿está bien? No pongo nada entre comillas, ¿sí? Que es como haría en CSS común. Así que eso ténganlo en cuenta. Bien, comentarios de una sola línea funcionan, que no existían en CSS, y cuando se compilan se eliminan, ¿sí? Distintos son estos comentarios, que si yo los pongo después quedan, ¿sí? en el CSS resultante. Bueno, entonces en este caso tengo background color es igual a la variable que declaré acá arriba, y este color de este H1 es este de acá, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es el CSS resultante, que lo puso acá en la consola. Entonces, body background color black, perfecto. H1 color yellow, perfecto. Fíjense que todo lo que era variables desapareció y este es el resultado final, ¿sí? Por eso hizo la transpilación o preprocesamiento o compilación, ¿sí? Y ese es el resultado. Bueno, una cosita rápido. Si ustedes, por ejemplo, ponen algo como esto, fíjense que estamos usando una variable que está mal escrita, ¿sí? Le falta una C a esto. Entonces voy a intentar compilar y si mi comentario es cierto, ahí está, les da un error, ¿sí? Variable no definida. Entonces está bastante bueno para resolver errores tontos, ¿sí? Para poder atrapar esos errores tontos antes de que ocurran, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Vamos entonces a ver una cosita que les quería mostrar de la consola. Si yo, por ejemplo, quisiera agarrar el output de este comando y ponerlo en un archivo, yo lo que puedo hacer es usar este operador, ¿sí? Que básicamente lo que dice es lo que genere el comando de la izquierda, lo que imprima, quiero que lo pongas en este archivo, ¿sí? Quiero que reemplaces lo que hay en este archivo y lo pongas ahí, ¿ok? O que lo crees y lo pongas ahí. En este caso no hay un archivo que se llame sasout.css, así que en teoría esto lo que va a hacer es crearlo, ¿sí? Entonces ahí está creado, ¿ok? Yo acá tengo mi index básico que está haciendo referencia a ese sasout, entonces lo que voy a hacer es correr un HTTP server, ¿sí? Perfecto. Bien, y acá lo tengo, ¿ok? Tenía background black y el H1 color yellow, ¿ok? Entonces acá tengo el CSS resultante, ¿sí? Fíjense que cuando yo voy a los sources veo el CSS resultante, ¿ok? Bien, una cosita que les había dejado acá es que si ustedes quieren ver más operadores que pueden utilizar, fíjense, por ejemplo, lo pueden buscar como operadores de SH, ¿sí? Que es para hacer shell scripting, que les va a resultar bastante útil en su vida como programadores, ¿sí? Bien, la forma oficial de usar SAS es básicamente decir SAS, archivo que nosotros queremos compilar, o sea, el archivo de SCSS, y dónde lo queremos poner, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a correr esto de acá y vamos a correr node modules, bin SAS, y decimos agarrar el archivo index y ponelo en el out, ¿sí? Lo ponemos sin esto, ¿ok? Porque esta es la API oficial del cliente de comando de línea de SAS, ¿sí? Dice, el primer parámetro es qué archivo querés que lea y el segundo parámetro es a dónde querés que lo ponga, ¿ok? Entonces, vamos a correr esto y una de las cosas que hace, que es interesante, una de las cosas que hace SAS es que nos crea, vemos acá que aparece esto en realidad están al mismo nivel, pero el editor de texto que uso yo me los organiza así para decirme, mirá que están relacionados, ¿sí? Pero están al mismo nivel, no es que este out es de alguna manera una carpeta, ¿sí? En realidad están al mismo nivel. Entonces, acá tenemos este out y después tenemos un mapa, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el mapa? Bueno, ahora lo vemos. Si se fijan, el out es exactamente lo mismo de antes, pero nos está diciendo dónde está el mapa ahora, ¿ok? Entonces, los mapas lo que hacen es
describir de dónde viene el código que está minificado o transpilado con respecto a los archivos originales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el navegador nosotros, Chrome y Firefox, nos permiten ver realmente el archivo de SAS desde donde se generaron los estilos, ¿sí? Ahora les muestro el ejemplo, pero sepan, si bien hay gente que prefiere ponerlos en producción, yo prefiero no ponerlos en producción dependiendo de lo que estén haciendo, porque bueno, obviamente los archivos de mapa pesan más que los archivos que están minificados o transpilados, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Si ustedes lo incluyen, le van a estar dando más peso al cliente para que se lo baje, ¿sí? Así que les voy a mostrar, entonces, si yo vengo acá y voy a mi index, si es que existe, no, perdón, tengo que correr esto, vamos a correr el HTTP server, entonces mi index está apuntando a, no, perdón, mi index básico tiene que apuntar a este out.css, y si ustedes se fijan, nosotros antes, cuando estábamos acá, en el out.css, ¿sí? El CSS resultante es el mismo, pero ¿qué pasa? Ahora, como yo tengo un mapa, ¿está bien? Puedo ver realmente de dónde vienen estas variables, ¿sí? Lo que antes me mostraba solamente el CSS, ahora me dicen, ah, bueno, pero mirá que este es el SAS de dónde viene, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a inspeccionar un elemento y dicen, bueno, ¿por qué es amarillo? Y se vienen a fijar acá en los estilos de por qué es amarillo, les dice, está declarado en esta línea del SAS, del archivo original, ¿sí? Porque obviamente no les sirve que les diga, ah, sí, es la línea 6 del CSS, porque el CSS es generado por el compilador. Entonces ustedes no saben cuál va a ser la línea 6. No pueden utilizar esa información. Lo que ustedes necesitan es saber de dónde vino generado originalmente. Y para eso sirven los archivos de map. ¿Ok? Bien. Entonces, pasamos a lo siguiente, que es si nosotros ya tenemos un comando para correr estas cosas, que es este SAS, tranquilamente lo podemos poner dentro de un task de npm, ¿sí? Entonces, para ponerlo dentro de un task de npm, lo único que hacemos es esto, agarramos, decimos SAS, es esto, ¿sí? Y la opción de watch la vemos ahora en un segundito. Para correrlo en modo watch, solamente les hace falta agregar esta bandera, ¿sí? Fíjense que estos dos comandos son exactamente iguales hasta acá, y después yo le pongo // watch. Yo tengo una configuración rara en mi máquina porque yo estoy corriendo un subsistema de Linux en esta compu, entonces los archivos no están, no se pueden ver o no se pueden estar mirando de forma nativa. Así que si ustedes tienen un problema similar, si lo están corriendo desde un Docker, desde una máquina virtual, lo que sea, quizás le tengan que poner este // poll, que lo que hace es cada X segundos o cada un segundo se va a fijar a ver si este archivo fuente cambió para generar otro, ¿ok? Entonces yo les voy a mostrar, ahora lo que voy a hacer es voy a correr npm run SAS watch, ¿sí? Y entonces yo voy a mi index, perfecto, me dice que está mirando los cambios, entonces en vez de yellow le voy a poner red, lo voy a guardar y me dice, bueno, listo, ya lo compilé, ¿sí? Ya cambió, ya lo compilé. Entonces recargo acá y, bueno, en teoría me debería mostrar esto me lo debería mostrar en rojo porque esto está en rojo. Deme medio segundo. Sé que realmente no me lo compiló. SAS. Ah, no, perdón, es porque lo tengo configurado para que lo escriba en otro archivo. Entonces vamos a cambiarlo en medio segundo. De hecho, vamos a ir al index.html. Este package.json está escribiendo a public css index.css, que es por eso que no cambió. Entonces, ahora sí, cuando voy a mi index.html, porque mi index.html es el que hace referencia a esta carpeta y el index básico es el que hace referencia a este out, cuando voy al index.html, ahí puedo ver que cambia, ¿sí? Entonces, para hacer el ejemplo bien, una vez más, voy a volver a ponerlo en yellow, voy a guardar, ahí veo que cambió, recargo, ahora se ve en amarillo, ¿sí? Bien, perfecto.
Entonces eso es correrlo en modo watch. Ahora vamos a ver otra de las propiedades de SAS que se llama nesting. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a checkout paso 2. Bien, y ahora si vemos el paso 2, esto lo voy a borrar, revisemos nuestro index. Entonces fíjense, lo interesante de acá es, bueno, acá tengo una variable, tengo un h1 con esta variable, no hay ningún problema. Pero acá si se fijan, esta sintaxis es rara, ¿no? Porque esta sintaxis no es válida en CSS. Pero acá lo que estoy haciendo es, estoy diciendo, bueno, el elemento nested adentro tiene estos estilos. ¿Ok? Obviamente yo acá puedo poner cosas, por ejemplo, puedo decir width 500 píxeles, ¿no? O sea, el elemento nested tiene que tener width de 500 píxeles. Perfecto, no hay ningún problema. Pero además estoy diciendo que los H1 que hayan dentro de nested, además, los H1 que estén dentro de nested, quiero que tengan color negro. Y acá estoy diciendo el elemento padre, ¿sí? Esto hace referencia a nested, ¿ok? Es lo mismo, lo que pasa es que al poner esto yo soy libre de cambiar este selector y no tener que actualizar todo el código que está dentro, ¿sí? Pero en este caso estoy diciendo que todos los hijos, todos los P que sean hijos directos del padre, es decir, de este nested, tienen que tener este font weight en bold, ¿sí? Y así como hago eso, también puedo seguir nesteando acá, ¿está bien? Puedo decir, y los P que adentro tengan un strong, perdón, los strong que... No, saben, los P que adentro tengan un strong, bueno, ese strong quiero que tenga tal cosa. Entonces, si hay una estructura que sea nested, P y adentro un strong, van a empezar a correr estos estilos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la estructura del index HTML. Yo tengo mi hola acá, que es un H1. Acá tengo mi elemento con ID nested, que es este que estoy referenciando acá, ¿sí? Este width lo voy a volar. Y acá estoy diciendo que el H1 tiene que ser negro y que el párrafo tiene que ser bold, ¿sí? Entonces, yo corro npm run SAS para que me lo compile. Y esto me lo va a compilar acá en este public. Y si nosotros vemos cómo queda, ¿sí? Obviamente esto no es sintaxis válida de CSS. Entonces tiene que hacer algo SAS para transformarlo en algo que el navegador entienda, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, esto lo dejó tal cual. Este H1 color red, lo único que hizo fue cambiar la variable. Listo, perfecto. Pero este nested, fíjense, agarró y dijo, bueno, los H1 dentro de nested tienen color negro y los P que sean hijos de nested tienen font weight bold. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque si yo el día de mañana le quiero poner otro identificador y correrlo una vez más, cuando yo vea el CSS resultante, los dos identificadores que yo de otra forma tendría que haber escrito en CSS, tendría que haber cambiado uno por uno, cambiaron automáticamente, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que está buena de este nested y una de las cosas que está buena de SAS en general. Este nested, entonces, está bastante alineado con cuando uno tiene estilos que pertenecen a un mismo contexto, con lo cual si uno está haciendo componentes, usar este tipo de estructura va bastante bien, ¿no? Van bastante de la mano. Bueno, bien, eso es lo que había de nested. Ahora, vamos a ver algo que se llama partials, que en realidad son módulos, son para organizar cosas en módulos, ¿sí? Entonces, denme un segundo. Paso 3, perfecto. Entonces acá tengo mi paso 3. Y vamos entonces a ver lo siguiente. Yo tengo ahora mi index, y mi index, si nos fijamos, está haciendo... Ahora vamos a ver la diferencia entre use e import, pero básicamente está diciendo, quiero usar lo que haya en el partial 1, lo que haya en el partial 2, y acá está importando partial 3 tres veces, ¿ok? Entonces, este partial 1 lo único que tiene es mi color, la variable mi color rojo, y este H1 diciendo que el color es esta variable mi color. Perfecto. Este partial 2 lo que hace es usa a este partial 1, ¿sí? Como que lo incluye otra vez. Acá tengo mi nested, lo mismo que tenía antes, ¿ok? Y el partial 3 lo que tiene es que todos los HR tienen que tener color rojo, ¿ok?
Y el index.css lo que hace es incluir todas estas cosas. Entonces, vamos a ver ahora algunas diferencias. Las tengo acá anotadas para no olvidarme. No hace falta agregar las extensiones SCSS, ¿sí? Cuando yo las incluyo acá, no le pongo ni el guión bajo, ni le pongo el nombre, la extensión del archivo, ¿sí? Por otro lado, cuando la diferencia entre use y import es básicamente la siguiente. Cuando yo uso use, estoy diciendo, quiero que se incluya este archivo una única vez, ¿sí? O sea, este index CSS es el único que va a generar un archivo de CSS. Todos estos de acá, como empiezan con un guión bajo, SAS sabe que son partials, por lo tanto, nunca se van a convertir en un archivo de CSS. Yo no voy a tener un partial.css o un partial2.css. Voy a tener solamente un index.css. ¿Ok? Entonces eso es básicamente la diferencia entre un partial y un archivo que no es un partial. Entonces, este index, cuando incluye un partial utilizando el use, lo que se garantiza es que se ejecute, se incluye una única vez. Por más que yo haga muchas veces el mismo use, el código se va a ejecutar una sola vez, se va a incluir una sola vez. Entonces, por ejemplo, para estar seguros de estos, yo digo use partial y el partial 2 también dice use partial. ¿Ok? Cuando yo voy a ver el CSS resultante, si se fijan, este partial que tenía H1 color red aparece una única vez, ¿sí? Este H1 color red aparece una única vez, por más que yo lo haya incluido en dos archivos distintos, ¿sí? Con ese use. Entonces, esa es la diferencia entre el use y el import. El import es acá donde te estoy llamando, quiero que me pongas el contenido del partial que te pedí. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es, estoy importando 3 veces el partial 3, que tiene este HR color red. Entonces cuando voy al index CSS veo que me importó las 3 veces esto. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre el import y el use. ¿Sí? Y así es como se utilizan los partials. Entonces cuando yo corro npm run SAS, básicamente lo que está haciendo es agarra este index SCSS y lo convierte en un CSS. Y esto SAS se encarga de resolver todas las dependencias. ¿Sí? Así que eso es lo que hay de módulos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algo un poquito más avanzado que son mixins, funciones y placeholders, que acá es donde se ponen más interesantes SAS, ¿sí? Entonces vamos a agarrar este paso 4, lo voy a compilar simplemente para mostrarles. Entonces yo acá tengo un partial que son mis utilidades y acá tengo mi index, ¿sí? Entonces acá están pasando varias cosas a la vez, ¿sí? Y se las voy a intentar explicar de a poquito. Lo primero es, esto es lo mismo que estábamos usando antes, ¿sí? Use utilities. Pero ¿qué pasa? Dice acá as utilidades. Entonces esto es un alias, ¿sí? Nosotros ya vimos cosas parecidas en JavaScript, así que no debería ser muy raro, ¿ok? Y la idea es que esto es ahora lo que se llama un namespace, ¿sí? Un namespace. Es decir, que si yo quiero acceder a funciones o mixins que haya dentro de este partial, tengo que empezar por ese namespace. ¿Ok? Bien. Saltamos un segundito a las utilidades y les voy a mostrar la diferencia entre funciones y mixins. ¿Sí? Las funciones lo que hacen es devolver valores. ¿Ok? Nosotros le pasamos algún tipo de valor o no, algún tipo de parámetro o no, y nos devuelve un valor. ¿Ok? Eso es una función. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una función que lo que hace es calcular los root ems. ¿Sí? Que esto lo pueden googlear si no saben lo que es, pero básicamente esto lo que hace es toma un tamaño de fuente en píxeles y opcionalmente pide cuál es el tamaño base en píxeles, es decir, el tamaño, el font size del body, que por default es 16 píxeles, y esto es lo que está
expresado acá, ¿sí? Esto es un parámetro por default. En JavaScript ustedes están acostumbrados a hacerlo con un igual. Acá como es CSS o SCSS, según dos puntos, ¿sí? Esta función se llama calcrem y lo que hace es agarra el font size, lo divide por el base font size en píxeles y ese valor es el valor de este font size en píxeles en root ends, ¿sí? Entonces, si volvemos acá, nos fijamos cómo lo usamos. Decimos H1, ahora vemos este extend que es un placeholder. Básicamente lo que digo acá es font size es utilidades.calcrem, ¿sí? Utilidades es este namespace que importé de acá, punto calcrem, que es la función que está definida acá, y le digo, quiero que me digas cuántos son 32 píxeles, ¿sí? Quiero que me digas cuántos son 32 píxeles en rems, que en este caso deberían ser 2, ¿ok? Entonces, si yo voy acá y me fijo, que de acá de hecho esto tiene un error, porque esto debería ser rem, si no me equivoco, que ahora después lo agregamos, porque ahora solamente me dejó un 2, no importa, ahora después lo agregamos. Vamos a hacerlo un segundito ahí. Me lo agrego como un string. Bueno, ahora después lo voy a arreglar y lo voy a comitear. Pero está bien, esto lo que hace es, claro, me devuelve un valor, me devuelve el valor 2, pero me falta especificarle que la medida que quiero son los rem, ¿sí? Que de hecho, ahora que me avivé, debe ser esto porque no es un string. Ahí está, perfecto. Bien, entonces, esos son las funciones. Los mixins son parecidas a las funciones, pero lo que hacen es devolver CSS. ¿Ok? Las funciones devuelven valores, los mixins devuelven CSS. ¿Sí? Nosotros ejecutamos un mixin que le podemos pasar parámetros, podemos hacer lo que queramos, y lo que hacen es devolvernos un pedazo de CSS. ¿Sí? Entonces, este mixin no lo escribí yo, es de este autor que les había mencionado antes, donde básicamente este mixin lo que hace es toma un breakpoint, que puede ser small, medium o large, ¿sí? Y en base a eso escupe el contenido que hay adentro. Les voy a mostrar esto un segundo. Acá, por ejemplo, estamos usando un mixin, ¿no? Este include, así es como se usa un mixin. Acá dice include respond to, que es el nombre del mixin, ¿sí? Es este mixin de acá. Medium, ¿ok? Y queremos que el color sea azul. O sea, acá lo que estamos diciendo es, este mixin lo que hace es escribe código para que nuestro código sea responsive, nuestros estilos sean responsive, ¿sí? Entonces nosotros estamos diciendo que un título, que ahora vamos a ver qué significa esto, un título por default tiene que ser rojo. Pero cuando estemos en medium queremos que sea azul y cuando estemos en large queremos que sea negro, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los mixins? Los mixins agarran y ¿qué hace este mixin? Este mixin tiene funciones avanzadas donde por ejemplo dice, bueno, si el mapa, este breakpoint es un mapa, ¿sí? Porque tiene llave y valor, tiene tal llave, ¿ok? Que en este caso, cuando nosotros le pasamos medium, va a dar true, va a entrar acá y va entonces a empezar a escribir un media, ¿sí? Min_width, y esta función mapGet lo que hace es, dice, bueno, vamos a buscar en este mapa de los breakpoints el valor de la llave breakpoint, que en este caso era medium, ¿ok? Entonces esto devuelve 992 píxeles. Entonces esto termina siendo media, min_width, esto cuando lo compile, ¿no? Min_width 992 píxeles, ¿sí? Y este content que está acá hace referencia al contenido que existe dentro del código que ejecuta el mixin, ¿sí? O sea, este content es esto que está acá, ¿ok? Es lo que está entre estas llaves, ¿sí? Y bueno, si la llave no existe, tiene un error. Entonces, bien, esto es lo que hace el mixin. Esto, obviamente, tómenselo con calma. No todo el mundo usa Sass para trabajar,
¿sí? Pero me pareció interesante que supieran el contexto porque nosotros después vamos a hacer un proyectito con Tailwind y Tailwind necesita Sass para funcionar, entonces se lo quería explicar, ¿sí? Bueno, entonces en este caso entonces estamos diciendo, el color es rojo, queremos que cuando el breakpoint sea medium, queremos que sea azul, y cuando el breakpoint sea large, queremos que sea negro. En todos los demás casos queremos que sea rojo, ¿sí? Bien. Ahora entonces llegó el momento de explicar qué son los placeholders, ¿sí? Los extend o placeholders, que sirven para crear herencias entre elementos, ¿sí? Una de las cosas que los diferencian es que, por ejemplo, si bien este título, ¿sí? Este título de acá, esto es un placeholder o un extend, ¿sí? Si bien está dentro de este namespace, no usan namespaces los extends. Y esto tiene que ver por una cuestión técnica de qué pasa a la hora de compilar los archivos de SAS. ¿Sí? No voy a ir en ese detalle, pero viene por ese lado. Entonces, en este lado, en este caso lo que estamos diciendo es, mira, cualquiera que herede el placeholder título va a tener sí o sí estas propiedades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo vengo acá y digo, ok, el H1 extiende título, ¿ok? Y además tiene este font size en particular. Y después H2, H3, H4, H5, H6 también extiende este título, ¿ok? Otra de las cosas que yo puedo hacer es, esto es un placeholder, ¿sí? O sea, yo extiendo un placeholder, pero yo también puedo extender clases normales, ¿sí? O sea, y en este caso justo le puse normal, pero yo puedo extender una clase común y corriente, ¿sí? Entonces, o un estilo común y corriente. Entonces, en este caso, digo que todos los P tienen que tener los mismos estilos que tiene el estilo normal, ¿sí? Es decir, que todos los P van a tener color gray y font size 1.5 root ems, ¿sí? La diferencia con los placeholders de estas clases normales es que esto siempre va a formar parte del CSS y si nosotros tenemos placeholders, por ejemplo, si yo tengo un placeholder llamado así, con un montón de código dentro, si no hay nadie que lo esté extendiendo, no se incluye en el código final, ¿sí? No se incluye en el CSS, así que esa es una diferencia a tener en cuenta. Bueno, nosotros si vamos a ver entonces el código resultante, vemos que SAS hace cosas interesantes. Por ejemplo, yo dije que H2, H3, H4, H5, H6 extienden a título. Y H1 también extiende a título, pero que tiene un font size distinto, ¿sí? Fíjense que SAS es inteligente y agarra y me separa. Dice, bueno, H1, H2, H3, H4, H5, H6 tienen color rojo, ¿sí? Y además H1 tiene font size de 2 rem. ¿Por qué? Porque si no, hubiera tenido que hacer esto, ¿no? Tendría que haber hecho esto así y este color red acá. Entonces ahora mi CSS es más pesado. ¿Qué significa más pesado? Que literalmente tiene más caracteres, entonces pesa más, tiene más kilobytes, ¿sí? Entonces eso es lo que está intentando optimizar SAS, ¿sí? Decir, bueno, yo voy a intentar poner todas las reglas que pueda juntas para que tu CSS resultante sea lo más óptimo posible, ¿sí? Entonces, acá vemos que nos separó. Si bien yo acá tengo esto declarado en mi SAS en una sola regla, al momento de hacer el output, dijo, no, bueno, yo voy a mezclar esta regla y te voy a separar este otro pedacito acá. ¿Ok? Después, por ejemplo, si bien yo tengo que normal es esto y P es esto, no hizo un copy-paste. Dijo, bueno, si son exactamente iguales, entonces tanto normal como P tienen color gris y font size 1.5 rem. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, eso es algo que tiene de interesante SAS también. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a ver muy por arriba nada más porque mi objetivo de hoy era darles una pequeña introducción a SAS. Es un lenguaje muy complejo, ¿sí? Y es un lenguaje que tiene muchos años, es muy maduro, está bueno saberlo. Pero bueno, como saben, este curso está dedicado a
prepararlos para conseguir su primer trabajo y no hacer un entendimiento comprensivo de absolutamente todo, ¿sí? Yo les quiero dar las herramientas para que ustedes sepan de qué se está hablando y sepan cómo buscar más, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, les dejé los placeholders y los extends por lo general están considerados los extends están considerados un antipatrón, no necesariamente los placeholders, así que acá les dejo, por ejemplo, algunos archivos algunos links para que ustedes vean, ¿sí? Entonces, el objetivo, recuerden, siempre de este curso es, yo les cuento estas cosas, las que son importantes se las explico en detalle y las que no, por favor, si están interesados, síganlas mirando por su cuenta, ¿sí? Bueno, entonces esta parte es una de las que les voy a contar por arriba, que es cómo organizar un proyecto, porque creo que no les va a tocar organizar un proyecto de cero de SaaS al principio de su carrera porque es bastante complejo. Pero tienen un patrón que se llama 7.1, que son 7 carpetas y un archivo, donde ustedes tienen la carpeta base, donde tienen los estilos de reset y tipografía. Los estilos de reset, si nunca los vieron, ustedes pueden buscar reset CSS y básicamente ahí lo que hacen es intentan poner reglas explícitas que hacen que todos los navegadores se comporten de la misma manera o de una manera bastante parecida, ¿sí? Así que eso chusméenlo, que es muy muy importante. Después todo lo que tiene que ver con tipografía, va ahí, qué tipografías usa el sitio web, por ejemplo. Después viene la parte de components, ¿sí? Los componentes, que es donde por lo general se da la mayoría de los trabajos, la mayoría del trabajo, ¿sí? Y los componentes deberían ser reutilizables e independientes. Esto en todos los lenguajes, ¿sí? En todos los lenguajes, no solo en SAS. Si ustedes están haciendo React, también. Por lo general tienen que ser reutilizables e independientes, ¿sí? Layout, acá va todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de esos componentes y la arquitectura de información de nuestro sitio web, ¿sí? Es decir, son 3 columnas, 2 columnas, adentro de esta columna va tal componente, etc. ¿Sí? O adentro de esta columna tal componente tiene que ser tan ancho, por ejemplo, si nosotros queremos pisar lo que hace el componente por default, aunque en general no deberíamos. Y después tenemos las páginas, ¿sí? Que son para páginas específicas. Por ejemplo, si ustedes tienen una landing page, bueno, lo pueden poner acá, ¿ok? Si ustedes tienen themes, es por lo general porque tienen proyectos muy grandes, donde entonces, por ejemplo, tienen themes para subsitios. Imagínense que ustedes tienen, no sé, ustedes son un diario y ese diario tiene un sitio de deportes, un sitio de economía y un sitio de finanzas, pero todos tienen que tener la misma identidad visual. Entonces por ahí el arquitecto de sistemas viene y dice, bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un único proyecto con todos los estilos y después vamos a crear themes donde vamos a variar un poquito cada subsitio, ¿sí? Por lo general es muy raro que lo usen, ¿sí? Los abstracts son todo lo que tiene que ver con cosas de configuración que van en las variables, todos los mixins, las funciones, los placeholders, etc. Todo eso va ahí. Vendors, esto es código de terceros que por alguna razón no pudieron incluir en NPM. Y después lo único que tienen es un único archivo, ¿sí? Estas son las 7 carpetas, y después un único archivo que es el main.css, que lo único que hace es importar otros archivos y generar el CSS final, ¿sí? O sea, este main no tiene código propio, lo único que tiene es importa otros archivos. Esta es otra forma de organizar sus proyectos, que es ITCCS, que es Inverted Triangle Cascading Style Sheets, ¿sí? Nada, empiezan con los settings, que son sus variables, luego las funciones, luego los third party, luego los elementos, estos bare elements significa botones, links, párrafos, etc. Después lo que tiene que ver con layout, después lo que tiene que ver con componentes y después lo que tiene que ver con pisar o escribir elementos agarrándolos por ID o poniéndole clases important que pisan todo lo demás, ¿sí? Acá les dejo unos links para que ustedes lo chusmeen. Como les dije, no lo vamos a ver en detalle, pero quería contarles que estos son los dos patrones que por lo general se utilizan para proyectos grandes de CSS, ¿sí? Mejores prácticas, acá las tienen en español. Y bueno, acá tienen algunas. Estas son de CSS y estas son de SAS, ¿sí? Bien.
Les voy a contar de algunas herramientas también, algunas herramientas y frameworks. Una de las cosas que les puede dar SAS es utilizar cosas como autoprefixers. Este autoprefixer en particular lo que hace es usa mixins para generar propiedades para cada vendor, ¿sí? Que tienen prefix distintos. ¿Qué son o sea, por qué existen los prefixes y cuáles son los vendors? Bueno, los vendors son Microsoft, Google, Mozilla, Apple, ¿sí? Apple tiene Safari, Mozilla tiene Firefox, Google tiene Chrome, Microsoft tiene Edge y Internet Explorer 11, ¿sí? Y básicamente lo que hay en Internet es un cuerpo o dos cuerpos que regulan cuáles son las especificaciones o normas o estándares que dicen, bueno, así se escribe HTML, así se escribe CSS, así se escribe JavaScript. Y esos son la W3C y el WG, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La W3C agarra y dice, bueno, si yo pongo color red, entonces yo debería tener la propiedad color. Y la propiedad color debería permitirme elegir los siguientes colores, el siguiente listado de colores los siguientes valores de colores. Y el comportamiento esperado es que los elementos cambien de color de esta manera. Y a veces van y dicen, en los botones se espera que cambie así, en los links así, en los párrafos así, etc. Entonces, esa es la especificación. No hay nada de código. Es solo una especificación. Y después está en cada vendor ir y decir, bueno, listo, leo esa especificación y ahora implemento mi versión de este feature, ¿sí? Que por eso es que a veces existe este cross-browser compatibility issues, ¿sí? Problemas de compatibilidad entre navegadores, porque cada uno hace su propia implementación de una especificación técnica, ¿sí? Aunque en los años últimos eso estuvo reduciendo, todavía quedan algunos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces los vendors dicen, bueno, la especificación no está terminada, ¿no? Porque la W3C y la WG lo que hacen es ponen las especificaciones en draft, en borrador, para que la gente los vea, y a veces los navegadores dicen, la verdad, esta especificación está buena, la queremos implementar. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, por ejemplo, cuando FlexFlow, por ejemplo, no era parte del estándar, entonces, ¿qué hacen? Microsoft dice, bueno, para que funcione en Microsoft le ponemos --ms FlexFlow. Mozilla dice, le ponemos --mos. Y esto creo que es Chrome, dice, le ponemos --WebKit, ¿sí? O Safari --WebKit. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Con AutoPrefixer, nosotros hacemos un único import de este mixin y este es el CSS resultante, ¿sí? Entonces, ese es el problema, o sea, esa es la razón por la cual existen los prefixes, cuál es el problema con que existen esos prefixes y qué solución nos brinda AutoPrefixer, ¿ok? Bourbon es un framework de SAS, lo pueden chusmear. Compass es uno que se usaba antes también, pero ya está obsoleto. Así que bueno, lo que les dije antes, SAS es un lenguaje muy maduro que existe hace muchos años. No lo vamos a ver en detalle, pero quería que sepan la base, ¿sí? Bueno, ahora para compilar SAS en nuestro toolchain, ¿sí? Ahora entramos a la parte que sí va a ser importante para el curso. Nosotros, por ejemplo, podemos correr dos comandos separados para compilar SAS en development. Podemos compilar SAS Watch y después nosotros podemos correr otro comando para inicializar nuestro servidor, ¿no? O sea, nosotros nos podemos acordar que tenemos que primero compilar SAS y después nos acordamos que tenemos que inicializar el servidor, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó, yo acá en este video compilé SAS, recargué la página, no funcionaba. Uy, me olvidé de recargar el servidor. Listo, perfecto. Ahora lo hago 20 veces y me acuerdo. Buenísimo. Ahora también queremos minificar nuestro CSS, ¿sí? Porque queremos que pese menos. Entonces le queremos borrar todos los espacios, todo lo queremos borrar para porque total, el navegador no necesita que esté legible, solamente necesita que sea CSS válido. Entonces borramos todo eso, lo minificamos para que pese menos. Buenísimo. Entonces ese es otro comando que hay que correr. Y lo mismo queremos hacer con nuestro JavaScript, por ejemplo. Entonces, el problema es que hacer todas estas cosas manualmente
hace que nos olvidemos un paso. Entonces, no es 100% repetible y automatizado, que es lo que siempre nosotros buscamos, ¿ok? Entonces, para resolver este problema, lo que nosotros podemos utilizar son task runners, como por ejemplo Grant o Gulp. Grant es el primero que salió, Gulp es el que se usa hoy como task runner, es el que se usa más en la actualidad. Webpack y Rollup no son solo task runners, sino que son, o Parcel, no son task runners solamente, sino que también hacen un poquito más. Eso después lo vamos a ver también en detalle. Y supongo que en el curso de Julián en React también vieron un poquito. Por ejemplo, Create React Server, Create React Project lo que hace es usa Webpack, o en su momento usaba Webpack bajo el capot, diríamos. Pero bueno, lo que hacen es más como un empaquetador, ¿sí? Gulp es simplemente listar tareas que hay que correr, ¿sí? Un task runner. Entonces, se utiliza para automatizar tareas comunes, para tener una forma repetible de inicializar nuestro proyecto en desarrollo o empaquetarlo para ponerlo en producción, ¿sí? Cuando nosotros usamos Gulp, lo que tenemos que entender es el flujo para escribir código que funcione con nuestras tareas, ¿sí? Los toolchains son útiles, pero cada cosa que agregamos al toolchain, que en este caso está orquestado por Gulp, cada tarea que nosotros le agregamos al toolchain hace que sea más complicada y más endeble, porque si nosotros tenemos algo de un paso, bueno, por ahí no falla, o si falla, falla de vez en cuando, pero si nosotros tenemos algo que tiene 70 pasos y todos son necesarios para que nuestra aplicación funcione o para que nuestra aplicación esté empaquetada, y bueno, son 70 posibilidades de que algo falle, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes le agregan algo al toolchain, hace que sea más complicado y más endeble porque hay más cosas que pueden fallar, ¿sí? Entonces, siempre busquen la solución más sencilla, con menos dependencias y más elegante. Pero no escriban código propio si ya hay un paquete que hace lo que necesitan, ¿sí? Es decir, que es una frase que me gusta mucho, todo tiene que ser tan simple como sea posible, pero no más simple, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora prácticamente cómo se usa Gulp. Entonces, git checkout, Gulp. Vamos a guardar estos cambios. Perfecto. Entonces, acá tenemos Gulp. Yo tengo acá mi Gulp file, que ahora les voy a contar qué es lo que hace. Para instalar Gulp, pueden hacer npm install save dev Gulp, que esto se los guarda en su proyecto local como una dev dependency, o pueden hacer npm install -g Gulp. Yo prefiero esta de acá, ¿sí? Porque a mí me gusta que cuando se inicializa un proyecto tenga todas las dependencias. Si no, en su README tienen que decir, y necesitan instalar Gulp por su cuenta corriendo este comando. Entonces ya son 2 pasos en vez de 1, ¿sí? Bien. Y esto lo digo porque cuando ustedes hacen esto, simplemente con correr npm install ya se instala Gulp localmente, ¿sí? Bien. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Ustedes no sé cuándo van a estar viendo este video. Quizás cuando lo vean, Gulp ya no exista más o Gulp ya vaya por la versión 1000, ¿sí? Entonces, no se queden solamente con lo que hay acá. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a la documentación oficial. Siempre, ¿sí? Ustedes tienen que ir a la documentación oficial porque ahí es donde los que son los creadores del proyecto, los colaboradores del proyecto, lo mantienen siempre actualizado, ¿sí? Bien, entonces, también para ver el tema de las mejores prácticas. Entonces, Gulp básicamente se maneja teniendo un Gulp file, ¿sí? En este Gulp file, .js, que es un archivo de JavaScript común y corriente, es donde vamos a definir las tareas, ¿sí? Que Gulp lo llama tasks, ¿sí? Que queremos que Gulp corra. Este Gulp file se puede escribir con ES6 o con TypeScript también, y acá les dejo un link de cómo hacerlo, y nosotros por ahí después lo hagamos, aunque no lo garantizo. Y Gulp tiene una API, que no es una web API, ¿sí? Ustedes acuérdense que por más que cuando uno dice no, hay una API o una API, tiende siempre a ser por default una web API, pero en realidad, si ustedes tienen una librería, esa librería también tiene una API, ¿sí? Que no tiene por qué ser web. Bien, entonces tiene una API que se puede consultar para aprender a hacer cosas más avanzadas, y acá les dejo el link.
Las tareas pueden ser públicas o privadas. Para ser públicas las tienen que exportar, ¿sí? Con el famoso module.exports. Y si no, pueden ser privadas. Al no exportarlas, listo. Pública significa que yo puedo venir acá y puedo correr, por ejemplo, gulp run y el nombre de una tarea que haya sido exportada. Por ejemplo, JS, gulp run JS o gulp run CSS. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo tengo alguna tarea como esta, copiar JS, no lo puedo correr porque es privada, ¿sí? No está expuesta en ningún lado. Bien, eso es lo único que significa privado y pública. Gulp tiene un muy buen ecosistema y por lo general tiene muchos plugins para lo que ustedes quieran, desde minificar CSS hasta zipear archivos y moverlos a una carpeta. Eso se pueden fijar, ustedes escriben Gulp, espacio, lo que quieran que haga y van a ver, hay un plugin que se llama Gulp-algo. ¿Ok? Y ahora les voy a mostrar cómo se instalan o cómo se usan. Entonces, el ejemplo de Gulp para compilar SAS, el ejemplo que les voy a mostrar yo es, vamos a compilar SAS, minificar CSS, creo que vamos a minificar JavaScript también y vamos a levantar un servidor como HTTP server, ¿sí? Si ustedes están corriendo esto y no les funciona y les da un error de Python, instálense esto, el Miniconda, y sigan los pasos que están en este documento, ¿sí? Y nada, con eso van a poder tener una versión de Python. Conda o Anaconda o Miniconda lo que hace es básicamente les permite manejar ambientes de Python, ¿sí? Entonces ustedes se instalan por default el ambiente 3.8, pero después van y dicen, bueno, y ahora quiero crear un ambiente que tenga Python 2 y activan ese ambiente. Entonces si ustedes usaron NVM para Node, para manejar versiones de Node, es parecido, no es exactamente igual, pero es parecido, ¿sí? Así que nada, háganse un favor y si les falla, instálense eso, ¿sí? Bien, entonces las tareas que nosotros tenemos que hacer son cuando, básicamente les voy a mostrar acá, yo tengo mi index, ¿sí? Y mi index lo que hace es carga, esto va a estar interesante, bien, entonces mi index lo que hace es carga el CSS, ¿ok? Carga el CSS y carga el index.js. Lo va a cargar dentro de public, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que limpiar el directorio, hay que compilar SAS a CSS y el resultado ponerlo en public CSS, hay que minificar el CSS, hay que minificar el JS, que acá les muestro, por ejemplo, que si lo queremos hacer, lo podemos hacer con las tareas públicas, si quisiéramos hacer solamente ese pedacito, ¿ok? Que son las tareas que yo exporté. Vamos a crear una copia de index.html porque nosotros lo que queremos es que este index, por ejemplo, todo tiene que estar servido dentro del archivo public, ¿sí? Entonces, este index de acá lo vamos a querer mover dentro de public. Entonces, una de las cosas locas cuando están trabajando con Gulp o cuando están trabajando con el proceso de puesta en producción, diríamos, es que si ustedes se fijan, yo acá no estoy haciendo referencia a dentro de public ir a css index.css. ¿Por qué? Porque en realidad este index va a terminar acá adentro. Entonces, cuando termine acá adentro, ahí sí estoy haciendo referencia a los archivos correctos, ¿sí? Entonces, nada, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Vamos a empezar el HTTP server dentro de public, ¿ok? Porque esto en realidad es nuestro sitio web. Este es el resultado de nuestro sitio web. Yo no quiero levantar un servidor donde el servidor tenga acceso a Node Modules, a mis archivos fuentes de SAS, a mi package.json. Yo no quiero eso. Yo quiero levantar un servidor que tenga acceso solamente a esta carpetita de public, ¿ok? Es decir, que el root va a ser acá. O sea, si yo digo andar el root, va a ir a index.html por default, ¿sí? Vamos a crear una tarea pública que corra las demás tareas. Cuando cambie el SAS queremos recompilarlo. Cuando cambie el JS queremos minificarlo nuevamente. Cuando cambie el HTML lo queremos copiar nuevamente. En development vamos a querer tener source maps, ¿sí? Y para tener source maps tenemos que tener el archivo SAS en la misma carpeta, por ejemplo. Porque si no, este archivo de acá te va a decir, vos tenés que ir a buscarlo acá, a SAS, Utilities, CSS, buenísimo, pero el problema es que
el servidor solamente existe dentro de public, no tiene acceso a lo que hay afuera. Entonces no funciona. Entonces este index hay que moverlo acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver ese ejemplo en concreto. Y en development queremos copiar el JavaScript así como está sin minificarlo. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que queremos hacer. Vamos a ver cómo lograrlas. Entonces yo voy a empezar borrando la carpeta de public para arrancar de foja cero. ¿Sí? Yo tengo mi index y tengo mi... no sé por qué se está ejecutando esto. Bien, tengo mi index y tengo mi JS. ¿Sí? Estos son mis archivos fuentes que yo voy a querer, y mi index.html, que son mis archivos fuentes que yo voy a querer distribuir, es decir, voy a querer ponerlos en una carpetita que estén listos para producción. Bien, entonces, obviamente yo les pido que miren la documentación de Gulp, ¿sí? Medio segundo. Ahí está. Yo les pido que ustedes miren la documentación de Gulp, ¿sí? Pero bueno, esto para empezar, vamos quizá mejor empezar por el final y veamos las tareas. Entonces, básicamente, empezamos acá, donde tenemos un export por default, ¿sí? Yo lo que intenté hacer acá es que esto les cuente un poquito una historia, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos con el resultado final y de a poquito vamos a ir viendo qué hace cada función, cada tarea. Entonces, nosotros tenemos un export por default y este export por default es lo que se corre cuando nosotros corremos Gulp solamente, ¿sí? Que eso, yo no es que si bien puedo venir acá y correr Gulp, no es el objetivo, sino que eso está puesto acá, ¿sí? Yo tengo Gulp y Gulp dev como tareas de package.json. Entonces yo corro npm run Gulp dev, esto setea una variable de entorno llamada nodem, la setea development, y corre Gulp. Cuando yo corro solamente Gulp, setea una variable de entorno llamada nodem, setea una variable de entorno nodem en production y corre Gulp. ¿Ok? Y este cross-env es un paquete porque las variables de entorno se setean de forma distinta en Windows que en Unix o Linux o Mac, lo que sea. Entonces con este cross-env, que es un paquetito que lo instalan como una dev dependency, básicamente ustedes ponen este node en production y con esto se garantizan que todas las variables de entorno que pongan van a funcionar tanto en Windows como en otros sistemas operativos, ¿sí? Bueno, sacado eso del medio, entonces, cuando yo corra npm run gulp, esto lo que va a hacer es correr el comando gulp, que lo que hace es correr la tarea por default. Y la tarea por default dice, si estamos en modo desarrollo, corramos la tarea de desarrollo, y si no, corramos la tarea de producción. ¿Cómo sé si estamos en modo desarrollo o no? Bueno, ahí me muestra el código, ¿sí? Yo voy a hacer control clic igual, pero básicamente me dice, mira, si process.env, que es como nosotros accedemos a las variables de entorno, si process.env.nodem es development, entonces estamos en desarrollo. Si no, no. Si no, estamos en producción. ¿Ok? Entonces, bien, si es development, vamos a correr las tareas de development. Perfecto. Y si no, vamos a correr las tareas de producción. Vamos con las tareas de producción, que son un poco más sencillas. Entonces, la tarea de producción, venimos acá. Gulp nos expone dos funciones para decir cómo queremos que se corran nuestras tareas. Series significa córranlas una después de la otra. Y paralelo significa córranlas todas juntas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y se pueden combinar. Entonces, las tareas de producción son, nosotros queremos una serie que haga, fíjense que yo acá estoy pasando un array, ¿sí? Entonces, nosotros queremos una serie que haga todo esto en paralelo, ¿sí? Queremos una serie que haga todo esto en paralelo y acá, una serie que haga todo esto en paralelo y cuando termine eso, queremos que inicialice el servidor, ¿ok? Y este paralelo tiene básicamente la misma API que Series, pero lo único que hace es correr todas estas tareas a la vez. Dice, bueno, las tareas de JavaScript, las tareas de CSS y copiar el HTML las podés hacer todas a la vez.
no necesito que una termine antes que la otra. Vos podés compilar el SAS independientemente de que estás minificando el JavaScript e independientemente de que estás copiando el HTML, ¿sí? Pero yo primero necesito que terminen todas estas tareas en paralelo para después poder inicializar el servidor, porque si yo inicializo el servidor y todavía no existe el archivo HTML, me va a tirar un error, ¿sí? Entonces, bueno, esto es básicamente, estas dos tareas son las mismas, dev y prod. Lo único que yo definí, correr tareas dev y correr tareas CSS dev, y acá correr tareas JS y correr tareas CSS. Entonces, vamos a empezar con inicializar servidor. Iniciar servidor lo que dice es, dame, este source es una función de gulp también, ¿sí? Donde decís, dame el directorio public, y este pipe también es de gulp, es hacer algo con eso. Bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, quiero ejecutar el plugin web server, que ahora vamos a ver de dónde sale, y lo que decimos es que cada vez que se cambie algún archivo dentro de public, recárgamelo, y este open false lo que dice es no me abras un navegador por default, ¿sí? Si nosotros lo ponemos en true, cuando nosotros corremos esto, nos abre directamente el navegador en la página que le hayamos dicho, ¿sí? O sea, dentro de public. ¿De dónde sale este web server? Bueno, sale de... Está bien, este es el archivo del fuente, pero sale de acá, ¿ok? Es un plugin que se llama Gulp Web Server, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ver de dónde sale, buscan Gulp Web Server y vienen acá al paquete de npm y acá les cuenta cómo usarlo, ¿sí? Cómo instalarlo, cómo se usa, ¿sí? Como verán, no es que yo lo sé usar porque sí. Yo leo la documentación, copio, pego, acá tengo las opciones que me explica qué es cada cosa y con eso voy eligiendo, ¿sí? Bien. Entonces eso es lo que hace el web server. Después, otra de las tareas eso es lo que hace iniciar servidor. Ahora, estas tareas son las que yo corro en paralelo, ¿sí? Vamos con copiar HTML, que es bastante sencillita. ¿Qué hace esto? Dice, bueno, dame index.html relativo al gulp file, es decir, acá, ¿sí? Y ponelo en public. Este dest también es de gulp, ¿ok? Source es dame, dest es poné, ¿ok? Entonces, dame index.html, ponelo en public. Bien. Ahora, vamos a ver las tareas de JavaScript, vamos a ver. Entonces, las tareas de JavaScript son dos cosas que se tienen que correr en serie. Primero hay que limpiar el JS, que es básicamente borrar todo lo que haya dentro de public JS, borralo, para que no quede nada de algún build anterior que no necesitemos, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Después, lo próximo que vamos a hacer, un segundo, limpiar JS, copiar JS. ¿Este era? No. Perdón, correr tarea JS, este de acá. Bien, limpiar JS y minificar JS. Minificar JS, ¿qué hace? Dice, bueno, dame el archivo index.js, ¿ok? Y pasáselo al plugin Uglify, ¿ok? ¿Qué hace este Uglify? Este Uglify, vamos a volver para acá. Este Uglify lo que hace es minificar el archivo de JavaScript, ¿sí? Ahora vamos a ver un antes y un después. Minifica el archivo de JavaScript, le quita los espacios, etc., ¿sí? Y el resultado de haber hecho eso, ponelo en public JS, ¿sí? Bien, todo lo que ustedes ejecuten siempre lo tienen que devolver, ¿sí? Porque así es como está la documentación de Gulp, pero básicamente el tipo de objeto que devuelve acá, estas son todas tareas asíncronas que en algún momento se van a completar. Entonces tanto series como parallel esperan un array de ese tipo de... esperan un array de funciones cuyo resultado son cosas asíncronas que después se van a tener que completar. Y el series o parallel hace que o les importe cuándo terminan o no les importe cuándo terminan. Por ejemplo, en parallel, ¿sí? No les importa cuándo terminan. Las corre todas juntas y chau. Bien. Entonces ya vimos para las tareas de JS.
vimos limpiar JS y minificar JS. Ahora vamos a ver las tareas de CSS, que lo que hace es limpiar CSS, muy sencillito. Lo único que hace es borra borra todos los archivos de CSS y SCSS que hay dentro de public CSS, ¿ok? Y ese output CSS es esta variable de acá, public CSS, ¿sí? Bien, lo otro que hace después es compilar SAS, ¿ok? Entonces, básicamente, esto agarra y dice, bueno, dame todos los archivos de SAS que haya, ¿sí? Dentro de la carpeta SAS. Si es development, entonces quiero que me des un source map, ¿ok? Quiero que me des un source map. Si hay algún error, después quiero que corras la tarea de SAS, ¿sí? Y si hubo algún error, quiero que me lo loguees. Esto está todo en la documentación del plugin de SAS, por ejemplo, ¿sí? Está este Gold SAS, ustedes van a la página de NPM y les cuenta cómo se usa, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros queremos correr la tarea de SAS. Después de vuelta, si estamos en modo desarrollo, queremos cuando terminaste de escribir el SAS, de compilar el SAS a CSS, queremos que escribas el source map y eso queremos que lo pongas en este output CSS, ¿ok? Que era public barra CSS. Bien. Y por último, lo que queremos es copiar, queremos minificar este CSS, ¿sí? O sea, el CSS resultante de que SAS compila, ahora lo queremos minificar, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es decimos, bueno, dame todos los archivos de CSS que hayan sacado en la carpeta output CSS, pasalos por este plugin que se llama clean CSS, donde básicamente acá lo único que estamos haciendo es decir, cuando termines, decime cuánto era el original y cuánto era el minificado, y el resultado de haber limpiado ese CSS, ponémelo en la carpeta output CSS, ¿sí? Que como vimos antes era public CSS. ¿Bien? Ok. Entonces, con eso básicamente vimos qué es lo que hacen estas tareas. La única diferencia es que correr tarea JSDev, en vez de minificar el JS, lo copia, así como está, ¿sí? Así como está el JS, lo copia en public. Y el correr tareas dev lo que hace es, además de compilar el SAS, no minifica el CSS, lo deja tal cual está, el resultado final, y lo que hace es copia el SAS, ¿sí? Tiene que copiar los archivos de SAS porque si no el mapa no lo va a encontrar. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, vamos a probar. npm run gold dev es este de acá, ¿sí? Yo le voy a pasar development. Entonces, corro eso. Entonces, lo que va a hacer es, va a venir acá y las tareas de dev que va a correr es... Epa, me comí algo, a ver. Perdón, como corrí un npm install en el medio, se me rompió, entonces voy a tener que hacer npm recompile, rebuild, no SAS, medio segundo y si no voy a tener que borrar node modules. Pero este error lo van a tener si por ejemplo, si ustedes están instalando una librería a los que, por ejemplo, usan Linux y Windows, si ustedes copian los archivos así tal cual están entre una máquina de Linux y una máquina de Windows, y ustedes usan una librería como esta Node SAS, que usa algo que se llama Node.jp, que lo que hace es compilar específico la arquitectura que ustedes están corriendo, el sistema operativo que están corriendo. Entonces lo que tienen que hacer es recompilar ese paquete, que es la solución elegante, diríamos, y si no funciona, la solución, digamos, la bazooka para matar una hormiga es borrar node modules completamente y hacer un npm install otra vez, ¿sí? Bien, mientras esto corre, porque tarda un poquito, aprovecho para mostrarles esto. Si se acuerdan, una de las cosas que nosotros dijimos es que cuando cambien los archivos, nosotros queremos o recompilarlos, o reminificarlos, o copiarlos de vuelta, etc. ¿sí? Para que estén
disponibles, porque si no, lo que nos termina pasando es que nosotros corremos, hacemos cambios en nuestro JS, corremos Gulp, perfecto, esos cambios se ven en el navegador, seguimos haciendo cambios en el JS y ya no se ven más, porque este JS no es el JS que está en public, ¿sí? Entonces Gulp lo que nos permite también es, nos da una función llamada watch, y esa función watch lo que hace es, nos dice, bueno, ¿qué archivos querés mirar? ¿Sí? Y este patrón de acá, que tiene las estrellitas, se llama globe, ¿ok? Entonces, toma un array de globes, que son todos archivos que machean, en este caso es relativo al Gulp file, todo lo que haya dentro del JS, cualquier archivo, o sea, cualquier cosa que termine con JS, quiero que lo estés mirando, ¿sí? Este usePolling yo lo tengo que usar por el mismo problema que les conté antes de tener Linux y Windows corriendo a la vez. Y acá básicamente digo, bueno, si estamos en modo desarrollo, corre las tareas JSDev. Y si estamos en producción, en modo producción, corre las tareas JS. Esto en realidad, en producción no se usa. En producción no hay ningún watch, ¿sí? En producción no hay ningún watch. Esto es simplemente lo corro yo acá porque quiero ver cómo, digamos, cómo se compilan las tareas de JS en modo producción, ¿sí? Pero cuando realmente estamos en producción no hay ningún watch porque los archivos no cambian, ¿sí? Lo mismo con los archivos de SAS. Cuando cambian los archivos de SAS, quiero que corran las tareas de CSS, de dev o no, y cuando cambie el archivo de HTML, siempre quiero que se copie el HTML, ¿sí? Bien, entonces ahora, en teoría, debería funcionar. Vamos a correrlo una vez más. Vamos a darle unos segunditos. Bien, entonces ahora esto lo que hizo es reload. Acá tengo la carpeta public, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Me copió el archivo index, ¿sí? Me generó todas las dependencias. Entonces me copió este index.js, que como yo lo estoy corriendo en dev, no me lo minificó, ¿sí? Y me copió el index SAS y me copió el index CSS, ¿sí? Y acá me puso el mapa. Este es otro tipo de mapa donde no genera un archivito aparte, sino que pone el mapa directamente acá, en el archivo, ¿sí? No genera un index.css.map, sino que lo pone todo directamente ahí. Entonces, si yo estoy en modo desarrollo, esto está corriendo en localhost 8000, si yo estoy en modo desarrollo y voy a ver mi CSS, y acá tenemos el source map, que es este de acá, ¿sí? Entonces, si yo no tuviera este index.css presente en la carpeta de desarrollo, esto no funcionaría, ¿sí? No sería capaz de mostrarme este source. Por eso es que yo lo tengo que copiar, ¿sí? Pero esto solamente es necesario en modo desarrollo. Y este index.js, no me lo trajo, no sé por qué. JS barra index.js. Pero bueno, vemos que es exactamente lo mismo. JS, la estructura que está en public, index.js. Bueno, por ahora lo dejamos así, ahora lo chusmeamos. Y lo otro que les quería mostrar es qué pasa cuando yo corro Gulp directamente en modo producción, ¿sí? Entonces, cuando yo lo corro en modo producción, lo que yo espero ahora es que genere archivos minificados. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que el tamaño original es 61 kilobytes y ahora es 41 kilobytes. Entonces, cuando yo lo voy a abrir, ¿sí? Fíjense que el archivo de SAS no está más. Cuando lo voy a abrir, fíjense, me lo pone todo en uno, ¿ok? En una sola línea. Perfecto, entonces quitó todos los espacios. Es menos legible, pero no importa porque nosotros siempre trabajamos en nuestro SAS, ¿sí? De hecho, si nosotros queremos cambiar red acá, fíjense que lo que hace esto es, no sé si lo llegan a ver acá en la consola, cuando yo lo cambio, vuelve a correr las tareas de minificar el CSS, ¿sí? Porque está ese watch. Entonces, acá vemos que esto cambia,
¿sí? Yo pongo yellow, lo guardo, ¿ok? Y ahí cambió. Pongo red, lo guardo y ahí cambió, ¿sí? Bien. Entonces, si están preguntándose por qué en uno pone red y por qué en el otro pone el color, es porque yellow tiene más caracteres que FF0, entonces prefiere FF0 para pesar menos, ¿sí? Eso es lo que hace el plugin. Bueno, y el JS lo mismo, ¿sí? Lo pone todo en una sola línea. Hay una opción que no la pude configurar bien, pero que en teoría debería venir por default, que es Mangle, donde todo tema variables les debería... Ah, bueno, estas porque son públicas, pero yo supongo que si tuviera un código un poquito más complejo, lo que empieza a hacer es cambiarle el nombre a los parámetros, por ejemplo. O sea, si yo tuviera... que de hecho lo podemos probar, ya que estamos. Yo tengo function, nombre, función, y esto toma parámetro 1, parámetro 2, y esto es console.log, parámetro 1 y parámetro 2. Esto en teoría ya me corrió el minificar JS. Ahí está, perfecto. Entonces, si se fijan, los nombres de los parámetros me los minificó también. ¿Sí? O sea, en vez de llamarse parámetro 1 y parámetro 2, se llaman O e I. ¿Está bien? Porque como son variables, en este caso los parámetros son como privados a este nombre de función, no les hace falta respetar ese nombre. ¿Sí? Pero estos nombres de acá, nombre de función, mi variable, como son todos globales, sí les hace falta. ¿Sí? Bien, así que eso entonces es cómo funciona Gulp y para qué lo usamos. Nosotros ahora, para no olvidarnos los pasos que tenemos que hacer, borrar la carpeta de SCS, borrar la carpeta de JS, compilar los archivos, etc., directamente escribimos con código todo lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Y entonces esto, bueno, obviamente tiene todos los beneficios de ser código, ¿no? Que podemos ver quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, si cambia algo, podemos leer los commits para saber por qué cambió y está todo explicadito qué es lo que hace, ¿sí? No es que ustedes están leyendo documentación que al final puede ser que no esté actualizada, no. Esto es la verdad, este código es la verdad, está describiendo todas las tareas y si no funciona lo que tienen que hacer es venir acá y corregir las tareas hasta que funcione y a partir de ahí ya tienen código que está explicando el proceso de construcción de su software, ¿sí? Así que, bien, esto es todo. Para la próxima clase, entonces, lo que voy a hacer es empezar a dar un poquito de TypeScript para poder mostrarles cómo corregir el sistema de autos utilizando TypeScript con un framework que se llama Nest.js. Lo que yo les pido, si ustedes quieren como una tarea para practicar esto de Gulp, porque sí va a ser interesante, es que agarren la casa de cambio y la Pokédex y lo que van a tener que hacer es minificar esos archivos, ¿sí? Que se lo voy a agregar acá. Tarea. Utilizar Gulp para minificar CSS y JS de la casa de cambio y la Pokédex, que son dos archivos, son dos sistemas de UI, de interfaz, ¿sí? Así que nada, eso van a tener que instalar Gulp en esos proyectos y van a tener que minificarlos, ¿sí? Como siempre, van al canal de Slack, en la clase 19 van pasando las tareas y ahí se hace la devolución, ¿sí? Así que bueno, 10 puntos, cualquier cosa, si tienen problemas me avisan y bueno, será hasta la próxima.